Buenas tardes, hermanos. El Señor les bendiga en esta hora. Hemos estado abordando el libro de Segunda Tesalonicenses. Primero lo hicimos con Primera Tesalonicenses. Y Pablo tiene que abordar por segunda ocasión a los tesalonicenses, aunque era una iglesia saludable, había dificultades, había necesidades dentro de la iglesia. Y siempre que encontramos en la Biblia eh, un segundo libro o un tercer libro, es la necesidad que se va presentando en ese momento en el cual fue escrito el libro. Al final del día esto tiene trascendencia también para nosotros como cristianos porque siempre hay cosas que considerar en nuestro crecimiento cristiano, en nuestra vida cristiana. Siempre hay elementos que eh, están presentes. Hablando de esta idea, ustedes pueden o saben que esta semana ha sido y ha ocupado en muchos periódicos o revistas o en redes sociales el, la lista de Epstein, donde esta lista se hace pública y aparecen un montón de personajes, jueces, comentaristas deportivos, políticos. Toda esta lista está repleta o está llena de personas que tenían relación directa o indirecta con con este personaje. Ustedes saben que él era un hombre que promovía la pedofilia, un hombre que promovía la pornografía, el secuestro de personas, entre otras cosas. En casos extremos, obviamente, mucho culto a Satanás y sacrificios humanos. Esto no nos impresiona. Lo que ya está escrito en la palabra de Dios nos avisa que habrá hombres amadores de sí mismos y que tendrán por Dios su propio vientre. Lo curioso y lo interesante en este desarrollo, en este evento, que aún que es pública la lista y hay un montón de nombres incluso tachados, no sé si ustedes han percibido, no hay nadie, absolutamente nadie en esta lista que vaya a ser encarcelado, que vaya a ser juzgado por lo que ha hecho. Esto habla del nivel de descomposición, esto habla del nivel de cinismo, esto habla del nivel de afrenta, de orgullo, de independencia de Dios. ¿Y por qué estoy abordando este tema? Porque esta parte o esta última parte de Segunda Tesalonicenses, del capítulo 2, hemos estado encontrando, hemos estado hablando de las amenazas que en su momento en el autor, con el autor original se presentaron. Y esta amenaza que ahora te estamos experimentando con esta lista o este evento es una muestra de la insensibilidad, de la poca presencia de muchos cristianos en el mundo fuera de la iglesia. Hace 50 años o más, este tipo de escándalos hubiese hecho por lo menos algún juicio. Ustedes lo vieron con los juicios de Nuremberg después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuánta gente fue encarcelada? ¿Cuánta gente fue ejecutada? ¿Cuánta gente fue castigada por sus crímenes de guerra, específicamente de los alemanes? Y todo el mundo tenía un asombro y una especie de alegría y regocijo porque se hizo justicia. Actualmente estamos completamente desfasados de la realidad, porque nadie en el mundo, y hablando de Estados Unidos, nadie, sobre todo un país que se precia de ser justo, va a ser encarcelado. El mismo juez o el policía o el político jamás se va a echar la soga al cuello para ponerse como ejemplo. Y estas amenazas tienen que ser atendidas por parte de nosotros como cristianos, particularmente hablando, pidiéndole al Señor que no permita que nosotros seamos indiferentes al pecado. Al pecado del mundo, pero sobre todo al pecado que todavía habita en nosotros. Vamos a orar. Te bendecimos en esta tarde, Señor, gracias por tu palabra, que es viva y eficaz, que es como martillo que quebranta la piedra,
llamada corazón. Te suplico que tú envíes tu palabra al corazón de la persona que está aquí presente, de aquellos que te conocen, para que seamos eh, exhortados, confrontados con nuestro pecado y podamos humillarnos y venir ante ti en humildad y en confesión de pecados. Aquellos que no te conocen y que no son parte de tu pacto, para que tú alumbres la oscuridad en sus corazones y puedan, por obra tuya, nacer de nuevo a una nueva vida. Padre Santo, envía tu palabra en este tiempo para que tu nombre sea glorificado, para que tú seas honrado, para que tú seas exaltado, para que nuestro pecado sea expuesto y también confesado. Y una vez confesado, busquemos la santidad, busquemos glorificar tu nombre en espíritu y verdad. Padre Santo, glorifícate en este tiempo para tu gloria y tu honra, Señor. Por Cristo Jesús. Amén. En esta parte de Segunda Tesalonicenses, en la cual nos encontramos hoy, hay una amenaza en este capítulo 2. En el capítulo 1, la amenaza era la persecución. En el capítulo 2, la amenaza es la falsa enseñanza. Y en el capítulo 3, la amenaza es una vida de hermanos desordenados. Y estamos en medio del capítulo 2 y hemos visto que se va a quitar alguna persona o alguna fuerza que está restringiendo al hombre impío. Todo esto que hemos visto y que si te pones a investigar un poquito, no es necesario, pero si te pones a investigar un poquito, te abruma la cantidad de maldad que existe en este tipo de actividades por parte de Jeffrey Epstein y todos los demás que participan. Eh, Evidentemente te abrumas porque pareciera que están fuera de control, que no tienen restricción, que se salen con la suya. Y el capítulo 2 de Segunda Tesalonicenses habla de esta restricción y cómo cuando esta fuerza o esta persona se quite de en medio, se revelará el hombre inicuo y Jesús lo destruirá con el espíritu de su boca. Todo esto que está sucediendo es una pequeña muestra, un pequeño adelanto de cómo el mundo va a ir degradándose más y más y más y más, hasta el grado máximo que aparezca el hombre inicuo. Y esta aparición de ese hombre inicuo, el anticristo, preparará el camino para que Jesucristo, con el poder de su boca, lo destruya. Y ahora seguimos leyendo acerca de esas características de ese hombre de pecado en el versículo 9. Acuérdense, lo voy a leer en otra traducción viviente y ustedes en su pantalla o en su Biblia. Versículo 9 de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Ese hombre vendrá a hacer la obra de Satanás con poder. Ya existe, hermanos. Ya hay hombres que hacen esta obra de manera descarada, sin vergüenza. El nuevo presidente de Estados Unidos está involucrado y guarda silencio, como si nadie se diese cuenta. Y aquí agrega señales y milagros falsos. Esto hará específicamente el anticristo. Ya está operando o ya están operando con poder. Las señales y milagros falsos serán visibles a toda la tierra. Dice el versículo 10, se valdrá de toda clase de mentiras malignas para engañar a los que van rumbo a la destrucción. Fíjense qué interesante. Y ustedes pueden ver al mundo, a un mundo que guarda silencio, que es cómplice de todas estas mentiras. Y el Señor les da más mentiras como un juicio, como un anuncio del juicio que se presenta, que se prepara a futuro. Porque se niegan a amar y a aceptar la verdad que los salvará. ¿Quién es la verdad? Cristo. Cristo es una persona, la verdad es una persona llamada Jesucristo. El rechazo a Cristo, el rechazo a su señorío, tiene consecuencias. ¿Cuáles son? El juicio eterno. Dentro de la iglesia no te hace cristiano decir que eres cristiano. Te hace cristiano haber nacido de nuevo por la obra del Espíritu Santo y tú y yo sometidos de manera voluntaria, pronta y expedita
a su señorío. Versículo 11. Por lo tanto, Dios hará que ellos sean engañados en gran manera y creerán esas mentiras. Versículo 12. Entonces serán condenados por deleitarse en la maldad en lugar de creer en la verdad. ¿Sí ven el contraste entonces? Aquí está describiendo al hombre inicuo y a todos sus seguidores y cómo este proceso de degradación es gradual hacia abajo, hacia el infierno. Esta sección describe un lapso de tiempo entre la venida del inicuo y la venida de Jesús. Y durante este tiempo se desatará la actividad de Satanás. El resultado será que aquellos que se niegan a creer en el Evangelio serán engañados. ¿Cuánta gente ha dicho de la lista de Epstein, ¡ah! Yo no sabía! ¿Cómo es posible que coman carne humana? ¡Ah! ¿Cómo es que había una isla? Pero peor aún, Dios los confirmará en su engaño, incredulidad e injusticia. Porque dice en el versículo 11 que Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira. En el cristiano, el Señor jamás permite que tus mentiras prevalezcan. Es la palabra de Dios, es la verdad de Dios que expulsa cada aspecto, cada mentira que habita en ti. Entonces, es un ciclo o un círculo vicioso. Ellos no creen en la verdad, creen en la mentira y Dios los castiga confirmando su creencia. Si tu cristianismo no te lleva a aborrecer lo que antes amabas y amar lo que antes aborrecías, no has nacido de nuevo. No eres cristiano. El Espíritu de Dios hace eso en ti. La presencia del Espíritu Santo hará eso en ti siempre, automáticamente, como resultado del nuevo nacimiento. Y los resultados de ella encontramos algo semejante en la vida de Faraón. ¿Recuerdan? Quien se endureció y a quien Dios endureció. También en Romanos 1, 24, 26 y 28 tenemos la repetición de una frase. Dios los entregó, en el versículo 24, por lo cual Dios los entregó a la impureza. Versículo 26, por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes. Versículo 28, y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada. ¿Sí ven el proceso de cómo Dios ejecuta su juicio con mayor engaño, con mayor pecado? El cristiano no es así. El cristiano está llamado a renovar su mente, su entendimiento a través de ¿qué? De la palabra de Dios. Oro y ruego al Señor que no te deje estar tranquilo o tranquila con tu pecado. Y oren por mí, también para que el Señor me incomode con el pecado que habita en mí. Vemos aquí que un castigo del pecado es el pecado. Un castigo de la incredulidad es más incredulidad. Pero después de este escenario tan oscuro, otra vez los autores se dirigen a los creyentes para animarlos, empezando en el versículo 13. Lo voy a leer. Versículo 13. En cuanto a nosotros, ustedes los que son llamados por Cristo, no podemos más que agradecerle a Dios por ustedes, queridos hermanos, amados por el Señor. Siempre estamos agradecidos de que Dios los eligió para que estén entre los primeros en experimentar la salvación, una salvación que vino mediante el Espíritu, quien los hace santos y por creer en la verdad. Es lo opuesto a lo que acaba de escribir anteriormente. Ustedes y yo hemos creído la verdad, hemos creído a Cristo. Es tu responsabilidad, es mi responsabilidad crecer en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo. Versículo 14. Él los llamó a la salvación cuando les anunciamos la buena noticia. Ahora pueden participar de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 15. Con todo esto en mente, amados hermanos, permanezcan firmes
y sigan bien aferrados a las enseñanzas que les transmitimos, tanto en persona como en carta. Por segunda vez, los autores expresaron, hermanos, su obligatoria acción de dar gracias por los creyentes, los tesalonicenses, usando una expresión semejante en el versículo 13. Y ahora aquí en el 2:13, obligados a dar gracias a Dios por el testimonio de ellos. ¿No se imaginan el gozo, la alegría? Cuando los vemos a ustedes y hay una especie de que los ojos se alumbran y dicen, he entendido esta verdad que no había entendido. Es un gozo, una alegría. Cuando ustedes vienen, después de muchos domingos o muchos años, ay, con flojera y displicencia. Qué gozo y qué alegría ver un cambio obrado por el Espíritu Santo. Nos gozamos como iglesia y como hermanos, ver a aquellos que han avanzado, aunque sea un centímetro, en su fe, en la gracia del Señor Jesucristo. Y luego los describieron utilizando un lenguaje del Antiguo Testamento, aplicando a los creyentes en el Nuevo Testamento. Ellos y también nosotros somos hermanos amados por el Señor. Es un lenguaje extraído de Deuteronomio 33:12. Ellos y nosotros fuimos elegidos por Dios. Podemos compararlo con Deuteronomio 36:18. Ellos fueron los primeros de la cosecha de la salvación en Tesalónica, los primeros convertidos. Y aquí describe la salvación como debida a la obra del Espíritu Santo y a través de la creencia en la verdad. Es decir, hermanos, que la obra de Dios es evidencia en nuestra respuesta, y al igual que aquellos primeros cristianos en Tesalónica, siempre debemos mantenernos firmes en la enseñanza apostólica. Es el antídoto contra las enseñanzas falsas. Resumiendo, si tú estás aquí y eres constante, es una evidencia de la obra del Espíritu Santo en tu vida. Si tú estás aquí y eres constante y escuchas la palabra con temor y temblor, sometiéndote a ella, es una evidencia de la obra del Espíritu Santo, constante en tu vida. Lo contrario, si tú no vienes o vienes con una actitud de rechazo o predisposición, lo que se predica, que sabes que es verdad, lo rechazas, es una obra tuya, es una obra de tu propia naturaleza. Lo extraordinario, lo milagroso, es la obra de Dios en ti. Lo común y lo que se espera de ti y de mí es que actuemos contrario a la palabra de Dios. No llames cristiano lo que no es cristiano, pero tampoco llames impuro lo que Dios ya purificó. Ellos tenían la enseñanza apostólica en forma oral y también en forma escrita. Nosotros tenemos más acceso porque tenemos una colección más completa de la enseñanza apostólica en forma escrita y permanente. Esta generación es privilegiada porque tiene todo el consejo de Dios. Los tesalonicenses no tenían acceso a toda la palabra de Dios. Ustedes y yo sí. Por eso dice el versículo, al que mucho se le da, mucho se le va a demandar. Apropiadamente esta sección termina con una oración para consolar y establecer a los creyentes en el versículo 16 y 17, que nuestro Señor Jesucristo, versículo 16, que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, quien nos amó y por su gracia nos dio consuelo eterno y una esperanza maravillosa, los conforten y fortalezcan en todo lo bueno que ustedes hagan y digan. Y aquí hay una construcción gramatical inusual, porque tiene aquí al Señor Jesucristo y al Dios Padre juntos con verbos singulares. Dice que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, que nos amó y nos dio consuelo eterno, en lugar de decir que nos amaron y nos dieron consuelo eterno y buena esperanza por gracia, otra vez tenemos aquí una pista de la doctrina de la Trinidad, porque aquí hay dos personas, pero verbos singulares, indicando distinción y unidad a la vez. Ustedes y yo somos completamente distintos, pero somos uno en Cristo.
Si ustedes ponen como distinción que son torreonenses y yo chilango, no debería importar porque somos uno en Cristo. Lo que nos une es nuestra unión en Cristo. Estamos llamados a preservar esa unión. ¿Cómo? Orando unos por otros, intercediendo unos por otros, perdonándonos unos a otros, siendo pacientes, misericordiosos, etc., etc., etc. Afortunadamente en el cielo nadie podrá decir, no, ande pues, ya no habrá esa palabra. Todos seremos uno en Cristo. No habrá judío ni griego, ni libre ni esclavo. No habrá morenos o güeros, ricos o pobres. Somos uno en Cristo. Y dice aquí que el Señor Jesucristo y Dios Padre nos amó y nos dio esperanza y consuelo eternos. Y alientan nuestros corazones y nos fortalecen para toda buena obra y palabra. Y a lo largo de los años han existido creyentes que han presentado varios planes sobre el tiempo del fin. Y aquí en el capítulo 2 hubo un anuncio sobre la venida del Señor, una enseñanza falsa. Y cuando la gente se presenta y presenta esquemas, a veces muy elaborados o ingeniosos, tratamos de escuchar con cortesía. Y luego hacemos una pregunta, y la pregunta debería ser muy sencilla. ¿Qué diferencia hace en mi vida si hay una palabra, un pensamiento o una obra que yo deba estar practicando o deba estar haciéndola ahora, independientemente del momento de la próxima crisis mundial o de la venida del Señor Jesús? En otras palabras, hermanos, ¿en qué me afecta ahorita a mí que yo sepa el día exacto de la venida del Señor? ¿Afectaría? ¿No? ¿O no debería afectar? Porque estamos constantemente, ¿qué? Preparándonos, buscando al Señor. Por eso el Señor no avisó cuándo sería, para que tú ejerzas y ejercites tu fe en el crecer en el Señor, en avanzar y madurar. No te afecta en nada, no te contribuye en nada saber el día y la hora. Lo dice el Evangelio, solamente mi Padre sabe el día y la hora. Si hay una obra o una palabra o un pensamiento que yo debo evitarlo ahora, no el día que se presente el Señor Jesucristo. Si hay un abrazo, una oración, un buen deseo, un buen pensamiento, tiene que ser ahora, no cuando venga el Señor Jesucristo o no cuando yo esté a punto de morir. No para el final de los tiempos, independientemente del calendario del fin del mundo y de la venida de Jesús. En otras palabras, el tiempo de la venida del Señor no afecta cómo deberíamos estar viviendo ahora. Para el hecho de la venida del Señor, lo seguro de la venida del Señor no afecta cómo debemos de vivir en términos particulares, sí en términos generales, pero el tiempo, no sé si viene mañana o pasado mañana o en 1000 años o en 10,000 años, no lo sabemos. Nuestra labor es ser perseverantes como resultado de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Los cristianos tenemos que mantenernos en la enseñanza apostólica, creer el Evangelio y mantenernos firmes en la fe. Ese es el resultado del nuevo nacimiento. Ese es el resultado de una nueva vida. Ese es el resultado y evidencia de que tú eres elegido por Dios. Que tienes deseo, que no eres perfecto, que estás luchando, pero tienes la insistencia de estar buscando al Señor todos los días de tu vida. Por eso Tesalonicenses abarca este término, estas ideas del fin del mundo. Y ahorita decimos y concluimos por qué lo hizo. Segunda Tesalonicenses 3, 1, 18 es la segunda parte, el capítulo 3. Aquí el tercer capítulo de Segunda Tesalonicenses, los autores pidieron oración y luego después se dirigieron a otro asunto que pasaba en la iglesia en Tesalónica. Del 3, capítulo 3, versículo 1 al 5, tenemos la petición y dice así: finalmente, amados hermanos, les pedimos que oren por nosotros. Oren para que el mensaje del Señor se difunda rápidamente y sea honrado en todo lugar a donde llegue.
¿Saben que una aplicación práctica podría ser esta? Hermanos, Moisés, Rolando y ahora Jezreel que ha estado predicando, o cualquier hermano que se presenta a enseñar aquí en la iglesia o predicar, ustedes oren para que lo que estemos predicando sea conforme a la palabra de Dios. Ustedes oren, por favor, para que el Señor guarde nuestras vidas en santidad. Ustedes oren para que la palabra se extienda, independientemente de los asuntos personales. Me refiero a que, otra vez, quizá no soy de su agrado de todos, pero eso es independiente. Oremos para que la palabra se extienda, para que el reino de Dios siga avanzando. Aquí está diciendo Pablo, oren para que el mensaje del Señor se difunda rápidamente y sea honrado en todo lugar donde llegue. Así como cuando les llegó a ustedes, versículo 2, oren también para que seamos rescatados de gente perversa y mala, porque no todos son creyentes. Oren por nosotros, porque al orar por nosotros, también están ustedes pidiendo por ustedes. Oren para que el Señor les libre de compañías o de consejos o de ideas que los aparten de su fe en el Señor. Versículo 3. Pero el Señor es fiel, Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. Es una promesa de parte del Señor. 4. Además confiamos en el Señor que ustedes hacen y seguirán haciendo lo que les ordenamos. Versículo 5. Que el Señor les guíe el corazón a un entendimiento total y a una expresión plena del amor de Dios y a la perseverancia con paciencia que proviene de Cristo. Aquí los autores, hermanos, Pablo está pidiendo oración por dos cosas relacionadas. La primera fue que la palabra del Señor corriera, se difundiera y fuera honrada, fuera respetada, fuera valorada. Ya tenemos varios meses o años sin pastor. Y por la gracia y misericordia de Dios, la palabra no ha faltado. Es evidencia que la iglesia necesita un pastor, pero necesita primeramente al pastor de las ovejas, que es Jesucristo. Con pastor o sin pastor, rogamos por un pastor, pero con pastor o sin pastor, la palabra de Dios deberá seguirse predicando. Y la segunda, que ellos fueran librados de sus oponentes. Y estas dos peticiones van de la mano, que la palabra corriera por medio del ministerio de los misioneros, los apóstoles, librados de la oposición de sus adversarios. Y la razón de ambas solicitudes es que, como dicen, no todos tienen la fe. Y es la razón de las peticiones. No todo el que se dice cristiano es cristiano. No todo el que carga una Biblia conoce al Señor. Es tu labor y es mi labor examinar, comprobar qué espíritu tiene. Y esa es una labor de cada cristiano también. Que la palabra del Señor corra y sea honrada, porque no todos tienen fe. Que los misioneros sean librados de sus adversarios, porque no todos tienen fe. Y hasta que todos tengan fe, habrá necesidad de que la palabra del Señor corra y sea honrada. Y de que los misioneros sean protegidos de sus adversarios. ¿Cuándo terminaremos de predicar? Nunca. ¿Cuándo terminaremos de leer la Biblia? Hasta que nos muramos. Hasta que el Señor Jesucristo venga de nuevo. Y este hecho simple y obvio debe continuar guiando nuestras oraciones y actividades para difundir la palabra, motivados por el hecho de que no todos tienen fe. Pero en contraste con la falta de fe de muchos, el Señor es fiel. Y hay una liga entre la palabra fe y fiel. Y un paréntesis, hermanos. Cuando hay el evento de la predicación en el hospital, hacemos bien en estar orando por los hermanos que están predicando o por los que están presentes. Si no puedes ir, mantente orando. ¿Qué va a suceder cuando estén predicando y de repente se levante alguien y diga, no, mentiroso, y grite o esté endemoniado? No debería asombrarte, porque no de todos es la fe.
Pero como has estado orando o estás orando, te estás preparando para esos eventos. No eches en saco roto esto que estamos hablando. Quizá esto que estás escuchando te está preparando para futuros años, donde tengas que enfrentar enfermedad, aflicción o muerte. Ese es el fin de la predicación, confirmarte en la obra del Señor. En el 3 dice, pero el Señor es fiel y por lo tanto Él establecerá y protegerá a los creyentes de su archienemigo. Dice, Él los fortalecerá a ustedes y los protegerá del maligno. Y por lo mismo los misioneros pudieron tener con confianza en la obediencia continua de los tesalonicenses a sus instrucciones. Versículo 4, tenemos confianza en el Señor respecto de ustedes, de que hacen y continuarán haciendo lo que les ordenamos. Porque esa es la confianza, porque Dios es fiel. La fidelidad continua de los cristianos depende de la fidelidad continua de Dios. Porque Dios es fiel, el cristiano es fiel. En ese orden. Usted es fiel porque Dios ha sido fiel con usted. Y para que los tesalonicenses cristianos permanecieran obedientes en sus circunstancias tan difíciles, necesitaban concentrarse, enfocarse en el amor de Dios y la firmeza de Cristo. Si tú estás enfocado en la lista de Einstein, ya no lees tu Biblia. Lee tu Biblia y si tienes ganas, pues ve lo que pasa en el mundo. No al revés. Deja de ver noticias que te alarmen y no estés leyendo la Biblia. Concéntrate, enfócate en lo que Dios tiene para ti. Y si te queda tiempo y tienes la facultad, pues entrate en lo que falta, pasa afuera. No al revés. El versículo 5, que el Señor dirija sus corazones, ¿hacia dónde? Hacia el amor de Dios y hacia la perseverancia de Cristo. Fíjense qué interesante, ¿no? En los últimos tiempos, el amor de muchos se enfriará. Estamos llamados, hermanos, a practicar el amor al Señor, a su palabra y unos con otros. Tenemos que ir en contra de lo que está sucediendo afuera del mundo. Tenemos que fijarnos en el amor de Dios constantemente y en la firmeza de la perseverancia de Cristo. El autor de la carta a los Hebreos dijo algo similar en el capítulo 12. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Una de las manifestaciones silenciosas de una vida que es constante a pesar de las dificultades, de manera pequeña y sencilla, nuestra hermana Julieta. Si yo me corto un dedo, quizá no venga. Si se me cae un diente, ay, pues, ¿cómo voy a presentar delante de ustedes chimuelo? No, hasta que me crezca el diente no me crece, hasta que me pongan un implante, ¿no? ¿Sí se dan cuenta a veces? Sin palabras, sin tanto alboroto, constante. Es una obra del Espíritu Santo. Es un testimonio vívido de que el Señor hace cosas sobrenaturales constantemente. Qué mejor que vengas completo, pero con una actitud de agradecimiento. Entrad por las puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Luego, después de pedir oración, los misioneros se dirigen a otra amenaza en el capítulo 3, al bienestar de la iglesia. Y esa tercera amenaza viene de algunos hermanos desordenados.
también traducidos como ociosos, perezosos, rebeldes, perturbadores. Parte de la intención, si quieren defectuosa, pero honesta, de que todos estén sirviendo de alguna otra forma, es esta: acabar con la sociedad. Enfrentarse a que no es sencillo estar de frente. Y como no es sencillo, me permite enfocarme en lo que tengo que hacer. Me queda muy poco tiempo para criticarlos. Con lo que yo tengo basta. Segunda Tesalonicenses capítulo 3, 6 al 9. Y ahora, amados hermanos, les damos el siguiente mandato en el nombre del Señor Jesucristo. Aléjense de todos los creyentes, fíjense, creyentes, que llevan vidas ociosas y que no siguen la tradición que recibieron de nosotros. Versículo 7. Pues ustedes saben que deben imitarnos. No estuvimos sin hacer nada cuando los visitamos a ustedes. Versículo 8. En ningún momento aceptamos comida de nadie sin pagarla. Trabajamos mucho de día y de noche a fin de no ser carga para ninguno de ustedes. Versículo 9. Por cierto, teníamos el derecho de pedirles que nos alimentaran, pero no quisimos dejarles un ejemplo que seguir. Estos miembros de la iglesia, indisciplinados, no siguieron lo que los misioneros les habían entregado. Y en dos sentidos no siguieron las palabras de los misioneros que habían mandado, que los que no estaban dispuestos a trabajar tampoco debían comer. Nosotros tenemos que trabajar porque si no, no comemos. ¿O alguien de aquí es diferente? ¿Alguien de aquí tiene una herencia de un bisabuelo que le dejó dinero y que todavía no se lo acaba? Todos tenemos que trabajar de manera mayor o menor. Y eso es bueno para nosotros, para que dependamos del Señor, para que trabajemos con nuestras manos y veamos cómo el Señor nos ayuda y nos sustenta. Y tampoco siguieron el ejemplo de los misioneros, quienes trabajaron para proveer sus propias necesidades, a pesar de tener el derecho a ser apoyados por la iglesia. Es importante notar que estos no eran los que no podían trabajar, no eran gente enferma, no eran gente discapacitada, sino que los que no querían trabajar a pesar de que necesitaban ingresos para satisfacer sus propias necesidades. Era gente que tenía la posibilidad de trabajar. El trabajo siempre ha sido la principal forma de adquirir las cosas que necesitamos. Desde Génesis 2:15, donde Dios le dice al Señor, Dios tomó al hombre y lo puso ¿en dónde? En el huerto del Edén. ¿Para qué? Para que trabajara, para que lo cultivara. El trabajo ha sido el método principal de ganar lo que necesitamos. Pero en Tesalónica, los que no estaban trabajando estaban siendo metiches, metiéndose en los asuntos ajenos. Porque seguimos leyendo en el versículo 10. Incluso mientras estábamos con ustedes, les dijimos o les dimos la siguiente orden: los que no están dispuestos a trabajar, que tampoco coman. Sin embargo, oímos que algunos de ustedes llevan vidas de ocio, se niegan a trabajar y se entrometen en los asuntos de los demás. Si criticas a la iglesia, es porque estás ocioso, porque no estás trabajando. Si ves demasiadas faltas en la iglesia, es porque tú no estás trabajando. Y no me estoy refiriendo a la parte nada más física, me refiero a la parte ¿qué? Espiritual. Una forma de trabajar es traer todos mis pensamientos cautivos, ¿a dónde? A la obediencia a Cristo. Una forma de trabajar es traer todas mis emociones, generalmente contrarias a Dios, egoístas, y ponerlas a los pies de Cristo. Una forma de trabajar es toda mi voluntad, todo lo que yo hago, todo lo que yo deseo, a los pies de Cristo. Este es el fin principal del hombre: glorificar a Dios y gozar del para siempre. ¿Y por qué divido entre emociones, pensamiento y voluntad? Porque así es el hombre. Así está establecido dentro del catecismo. Mis emociones, mi voluntad y mis acciones. Hay diferentes ideas sobre por qué estas personas estaban siendo desordenadas. Tal vez pensaron que el trabajo no era necesario.
Esa es una idea católico-romana. El ser pobre es una virtud. Pero la Reforma extrae una idea, es el trabajo dignifica al ser humano. El trabajo glorifica al Señor. No andes buscando hacerte rico sin trabajar. No andes buscando meterte en algunos instrumentos de inversión que te den mucho rendimiento en poco tiempo. Eso es un fraude. No andes pidiéndole a Dios trabajo buscando no encontrar. Otros pensaban, ¿ya para qué trabajo si el Señor ya viene pronto? Eso estaba sucediendo en Tesalonicenses. Ya lo vimos en el capítulo anterior. Otra idea es que posiblemente hubo una aversión al trabajo entre algunos, un desprecio por el trabajo manual. Nos pasa a veces, ¿verdad? No, es que yo soy intelectual y mi trabajo es hacer libros. Ay, tú que te dedicas a ese tipo de nimiedades. Es un desprecio por el trabajo de los demás. No, es que tú eres albañil, yo soy informático. ¿Eso qué? Es un desprecio, es algo que al Señor no le agrada. Y es probable que algunos aprendieron a aprovecharse del amor de los miembros que mostraron unos a otros, de la liberalidad. Hay hermanos que tienen y son dados a dar. Ay, pues voy a pedirle más y voy a pedirle más. Y se encaja uno pensando que el hermano está dispuesto y debe estar dispuesto a fuerza a darme, ¿no? Y también caemos en otro extremo. No, no, yo por qué voy a dar. Mi trabajo me costó. Es exactamente lo mismo, ¿no? Porque era una iglesia muy amorosa. Quizá algunos aprendieron a vivir de esa liberalidad. Los misioneros dieron mandamientos a la iglesia y también mandamientos a los desordenados, del versículo 12 al 15. Les ordenábamos a tales personas y les rogamos en el nombre del Señor Jesucristo que se tranquilicen y que trabajen para ganarse la vida. En cuanto al resto de ustedes, amados hermanos, nunca se cansen de hacer el bien. Tomen nota de quienes rehúsan obedecer lo que decimos en esta carta. Aléjense de ellos para que se avergüencen. No los vean como enemigos, sino llamarles la atención como lo harían con un hermano. Hay muchas deficiencias en la iglesia. Hay muchas actitudes. Pero lo que no debemos hacer, hermanos, es aplicar la disciplina para destruir al hermano o al hermano. Aquellos que somos papás, cuando aplicamos disciplina, a veces sucede, ¿no? Aplicamos disciplina y estamos enojados y les decimos a los hijos cosas que no queríamos decirlas, pero ya las decimos. Y parece que se graban en piedra, ¿verdad? Prácticamente están tatuadas en la mente y en el recuerdo de los hijos. Cuando un hermano, una esposa, un esposo comete una falta, quizá lo hacemos como un aspecto de enojo y desesperación. Se requiere la obra del Espíritu Santo en cada aspecto de nuestras vidas. Se requiere la influencia, el poder, el sometimiento a que el Señor nos ayude para poder exhortar a los demás. Hermano, la disciplina busca como objetivo que cada alguien que está desordenado regrese a la comunión, regrese al amor, regrese a estar en el calorcito de los que están trabajando en el Señor. Qué tristeza, qué despropósito que crecemos sin un gramo de autocrítica, sin un gramo de autoexaminación. Y mucho menos, no me digan nada. Ustedes no tienen que decirme nada. Yo aquí soy Juan Camaney. Estoy hablando de una soberbia, un orgullo, una independencia que seguramente el pecado ha ido endureciendo mi corazón. A los desordenados les ordenaron que trabajaran en tranquilidad para proveer sus propias necesidades. También ordenaron a la iglesia apartarse de los desordenados, avergonzándolos y llevándolos al arrepentimiento.
Ese es el fin de la disciplina, que es una de las 3 marcas de una iglesia verdadera. Esta es una forma de disciplina eclesiástica que no llega al extremo de la excomulgación o la excomunión, porque todavía considera a la persona bajo disciplina como un hermano. Y fíjense qué interesante, y creo que todos por lo menos lo hemos experimentado, visto o considerado. Cuando algo en la iglesia no nos gusta, se vale, que no nos guste, pero debemos hablarlo, debemos debatirlo, debemos confrontarlo con la otra persona o con la otra parte. No lo hacemos porque no nos gusta el conflicto, porque no estamos acostumbrados. Pero ¿en dónde más vas a ejercitar este tipo de situación? Allá afuera, ¿no? Allá afuera te vas a decir, ¿sabes qué? Déjate de tonterías. ¿Y saben qué decidimos luego como la iglesia? Mejor me voy. No es lo correcto irse. Lo correcto es confrontar, hablar, orar. ¿Para qué? Para que tú también tengas la facultad de poder exponer tus ideas. Y estar de acuerdo a no estar de acuerdo, pero someterte a la palabra de Dios. En la iglesia presbiteriana tenemos 3 niveles de disciplina. Primero, exhortación. Y si no hace caso a la exhortación, luego suspensión de los sacramentos. Por ejemplo, la Santa Cena. Por un tiempo hasta que se arrepienta. Y rogamos que se arrepienta la persona. Y luego, si no se arrepiente y sigue con la rebelión, entonces viene la excomunión. También los autores ordenaron a los miembros trabajadores que no se cansaran de hacer el bien. Si tú eres una persona que da, sigue dando. Es fácil que los trabajadores se cansen cuando otros están holgazaneando y aprovechándose de la liberalidad de otros. Esto es cierto en las familias, en los matrimonios, en las escuelas, en las iglesias, en los equipos, etc. Esto pasa constantemente. Por lo tanto, los que no están dispuestos a trabajar, tienen que ponerse a trabajar. Y los que están trabajando, tienen que seguir trabajando sin rendirse al cansancio, sin desesperarse. Y luego la conclusión es una oración, un deseo de descanso en la paz y la gracia de Dios, del versículo 16 al 18. Y con eso terminamos esta sección y segunda de Tesalonicenses. Ahora, versículo 16, que el mismo Señor de paz les dé su paz en todo momento y en cada situación. El Señor sea con todos ustedes. Versículo 17, aquí está mi saludo de mi propio puño y letra. Pablo, hago esto en todas mis cartas para aprobar que son mías. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Versículo 18. Versículo 17, a propósito de la Nueva Traducción Viviente, pone en mayúsculas. Aquí está mi saludo de mi propio puño y letra. Pablo, hago esto en todas mis cartas para probar que son mías. Es interesante. Se dice que Pablo escribía con grandes letras. Se sugiere que después de su camino de Maús, cuando quedó ciego y después recuperó la vista, quedó afectado de su vista como un aguijón de la carne. No es un hecho, se sugiere o se infiere que por eso escribía con grandes letras, porque no veía, tenía un problema de vista, como yo comprenderé. Hermanos, es una bendición poder estar sirviendo al Señor desde aquí, no para ser visto. Ha traído el Señor a mi corazón mucha paz y mucho gozo, porque he sido expuesto por la palabra de Dios, he sido roto, he sido quebrantado, he sido transformado. Y eso me ha hecho mucho bien. Si mis orejas pudieran aplaudir, aplaudirían diciendo, Señor, continúa tu obra en mí. Es un gozo, es una bendición ser disciplinado por el Señor, porque eso trae gozo, trae fruto apacible de justicia, porque eso es evidencia de que soy su hijo. Y en eso me gozo, porque no merezco ser su hijo, pero abrazo por fe la obra de Cristo en la cruz. En medio de los 3 ataques contra la iglesia, perseguidores, falsos maestros y miembros desordenados,
La iglesia necesitaba una paz, un bienestar, un shalom que solo puede venir de Dios. Y en medio de cuestiones de autoridad, la iglesia necesitaba confianza en la autenticidad de la instrucción que recibía, en contraste con las cartas espurias que circulaban en ese tiempo. Y en todo momento los cristianos siempre necesitan la gracia del Señor Jesucristo. Esa expresión, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, aparece también en 2 Corintios 8:9, donde dice, porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes, se hizo pobre, para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Aquí hay una imagen económica, un intercambio de lugares. Jesús tomando el nuestro y concediéndole las 3 respuestas para contrarrestar las amenazas. Aunque en este momento no estemos enfrentando las mismas amenazas que en Tesalonicenses, las respuestas son siempre diferentes. Las 3 amenazas pueden aplicarse a nuestra vida y a nuestro tiempo. Primera amenaza, persecución. Estábamos viendo que México es uno de los países que tiene mucha persecución del cristianismo, sobre todo en Chiapas, en el sur. Persecución, respuesta que siempre es válida. Sigue viviendo en fe y en amor. Persecución de los tuyos. Otra vez, cristianito, otra vez, cristianita. Ay, qué aburrido. De tus amigos, de tu mismo corazón. Sigue viviendo en fe y en amor del Señor Jesucristo. Segunda amenaza, falsa enseñanza. Respuesta, siempre actual. Mantente firme en la verdad de la palabra de Dios. No es que yo pienso, no es que yo creo. Sigue perseverando en la palabra de Dios. Trae cautivos todos sus pensamientos a la obediencia a Cristo. Tercera amenaza, miembros desordenados. Respuesta, siempre ayuda a los desordenados a aprender a ser diligentes. Y sé diligente en tu propio trabajo. Y en todo momento y en toda circunstancia confía en el Señor. Disfruta de la paz que resulta de la gracia de Cristo. Sé diligente, hermano y hermana, a traer tu pecado y confesar tu pecado. Sé diligente para que tus emociones vayan en la misma dirección que tu voluntad y tu pensamiento, que es Cristo. Sé diligente para que sientas y te goces en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo honesto. Sé diligente para, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Sé diligente para que tengas la palabra de Dios grabada en tu corazón todos los días. Sé diligente para que el Señor, a través de tu obediencia y tu fe, dé fruto apacible de justicia. Sé diligente para que cuando el Señor Jesucristo venga, te vea con una mirada de sonrisa, donde se refleja el carácter de Cristo en ti y en mí. Oremos. Te bendecimos en esta tarde, Señor. Gracias porque a través de Segunda de Tesalonicenses nos recuerdas que tú estás al cuidado nuestro. Que aunque existen hombres malvados, serán juzgados en aquel día final. Anhelamos, Señor, que vengas. Anhelamos y deseamos. Y te decimos con todo el corazón, ven, Señor Jesús. Y mientras tú vienes, danos la gracia para seguirnos preparando. Danos la gracia para seguir luchando contra el pecado que aún mora en nosotros. Danos la gracia para poder seguir creciendo en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo. Danos la gracia para servirnos a unos a otros con amor, con fidelidad. Danos la gracia para orar unos por otros en todas las necesidades que tenemos. Danos la gracia para poder expresar el amor que tú has depositado en nosotros. Te bendecimos y te honramos, Señor. Te alabamos y te damos gracias por Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.